Hasta ahora hemos llegado al versículo 9 del capítulo 2 del libro de Ruth. Ustedes deben usar una versión fiel de la Biblia y tener por costumbre leer unos cuantos versículos del libro de Ruth todos los días para familiarizarse con este lenguaje, y además traten de memorizarlos. Y de ese modo, mientras estudiamos juntos, aun cuando ustedes no puedan leer la Biblia en ese momento porque están quizás trabajando o haciendo cualquier otra cosa, dirán: sí, recuerdo haber leído eso en la Biblia. Y esto les ayudará a concentrar la mente exactamente en lo que estamos hablando en nuestro estudio. Pues bien, como ustedes recordarán, en el capítulo 2 leímos que Ruth, la viuda moabita, comenzó a espigar en los campos de Booz. Booz vino de Belén, la ciudad donde vivía, y la saludó y le habló con mucha amabilidad y con mucha generosidad, y le dijo: no vayas a otro campo, quédate aquí con mis criadas, yo he mandado a los jóvenes que no te molesten. En otras palabras, tú estás ahora bajo mi cuidado y mi protección. Y entonces la última parte del versículo 9 dice: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ahí también se pone de manifiesto su preocupación compasiva por Ruth. Aunque Ruth no era más que una extranjera, una extraña y una mujer maldita, Booz está pensando en lo mejor para ella. Con todo el calor del día, Ruth trabaja diligentemente. No descansa ni un momento, trabaja con ahínco porque para ella es un privilegio espigar en ese campo. Su deseo es espigar todo lo que pueda para conseguir alimento suficiente para ella y para su suegra Noemí. Y por supuesto tenía mucha sed. Sin embargo, Booz no le dijo: si tienes sed, sigue trabajando porque cuando llegues a tu casa, allí podrás beber todo lo que quieras. No, lo que él le dijo fue: esta es el agua que beben mis criados. Los jóvenes la sacaron para que tú también puedas calmar tu sed. Y este también fue un acto de generosidad por parte de Booz hacia esta pobre viuda Ruth. Y claro está, cuando leemos estas palabras nos percatamos inmediatamente de que hay algo espiritualmente profundo y maravilloso en ese lenguaje. Dios hizo que Booz lo usara y fue escrito para nosotros en la Biblia porque a través de este lenguaje Dios está señalando hacia otra clase de agua. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan? Esa samaritana era muy semejante a Ruth porque también era una mujer maldita. Los judíos no hablaban jamás con los samaritanos por cuanto ellos eran una raza maldita. Sin embargo, Jesús se dirigió a esa mujer con mucha amabilidad y le habló de un agua que si ella bebía, nunca más volvería a tener sed. Y por supuesto, él se estaba refiriendo al agua del Evangelio, al agua de vida eterna que nosotros recibimos cuando Dios nos salva. Y aquí vemos a Ruth, que mientras busca pan para Noemí y para ella misma, se siente físicamente sedienta. Y Booz le dice: sí, puedes espigar en mis campos, y cuando tengas sed, hay agua para que bebas. ¿Qué dijo Jesús en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo? Bueno, en el versículo 6 de ese capítulo leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Ruth aquí es un retrato de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y Cristo dice que ellos serán saciados. ¿Por quién serán saciados? Serán saciados por el propio Dios. Él provee en abundancia, y Booz en este contexto es una figura de Dios que dice: yo he dispuesto que haya agua suficiente para ti. Hay más que suficiente. No vaciles en ir a las vasijas y beber de esa agua que sacaron los criados.
Si usted tiene realmente sed de justicia, Dios ya hizo provisión para ella. Él proveyó abundantemente para todos aquellos que componen su pueblo, porque Cristo se hizo justicia para ellos antes de la fundación del mundo. Y porque Cristo pagó por los pecados de ellos antes de la fundación del mundo, ellos están cubiertos por su manto de justicia. Dios pues está mostrando en este cuadro qué es la salvación. Y ahora en Ruth capítulo 2 versículo 10 vemos la reacción de Ruth en esta conversación con Booz. Booz siente amor en su corazón cuando le habla con tanta amabilidad y la llama hija mía, y cuando le dice que puede contar con su protección y que hay suficiente agua para beber. ¿Cuál fue la reacción de Ruth? Bueno, pues ella bajó su rostro y se inclinó a tierra. Dice en Ruth 2:10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Podemos entender a Ruth. Su corazón está simplemente desconcertado. ¿Cómo es posible? Ella vino de Moab, donde todo le había ido tan mal, y está sola. Sí, tiene a su suegra Noemí y en ella encuentra cierto solaz, pero no tiene esposo. Entró en esta tierra extranjera donde no tiene a nadie y donde se le considera, según la ley del país, una mujer maldita. Y por ese motivo no tiene derecho a ningún tipo de beneficio. Entró en ese campo como una extranjera, como una pobre de la tierra, como una viuda, como alguien que no tiene quien la defienda, que no tiene a nadie que se ocupe de ella. Todo lo que ha venido a hacer a ese campo es reunir unas cuantas espigas de cebada o del cereal que sea, para que ella y Noemí puedan seguir viviendo día a día. Pero ella no tiene nada a su favor. Es como Lázaro en la parábola del rico y Lázaro que encontramos en el Evangelio de Lucas. En Lucas 16:21 leemos, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y el único amigo que Ruth tenía, seguramente pensaba ella, eran los perros que le lamían las llagas. No había nadie que se preocupara por ella. Sin embargo, entró en este campo y Booz ha sido muy amable y le ha dicho muchas cosas agradables. ¿Cómo es posible? Y por eso, según dice aquí, bajó su rostro y se inclinó a tierra en señal de reverencia. Se humilló ante él y le dijo, ¿cómo es posible que usted sea tan magnánimo conmigo cuando yo no soy más que una extranjera, una extraña? ¿Quién soy yo para que usted se haya fijado en mí? Y más aún, para que me haya hablado con tanta amabilidad y haya hecho previsiones para que los jóvenes no me toquen. Y además, usted les ordenó que se aseguraran de que hubiera suficiente agua en caso de que yo tuviera sed. Y a mí me dijo, por favor, quédate en mi campo. Usted pues me quiere aquí. Pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo, no lo merezco. Y aunque este es el relato histórico, es un cuadro maravilloso que representa la manera en que Dios ha atraído a sus elegidos, que habiendo estado espiritualmente quebrantados y reconociendo su falta de fuerza espiritual, se asombran de que Dios derramara con abundancia esas bendiciones sobre ellos, y que ellos llegaran a ser hijos e hijas de Dios, y se asombran también al saber que son ciudadanos del reino de Dios y que sus pecados han sido perdonados. Y además que Él nunca los dejará ni los desamparará y que Él los ha cubierto con el manto de su justicia. Y entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Pues la misma reacción de Ruth cuando se inclinó a tierra ante Booz. Ellos también se inclinan a tierra ante Booz, que representa a Dios, y adoran. Se inclinan a tierra delante de Dios con toda humildad y le dicen, Señor, Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío.
¿No recuerdan lo que le dijo Tomás a Jesús? Tomás no creía que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Sin embargo, Jesús lo invitó a que tocara sus manos y palpara la herida de su costado. Y entonces Tomás hizo una tremenda declaración de fe. En Juan 20:28 leemos: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esa es la expresión de aquel que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. La expresión de aquel que ha recibido un corazón contrito y humillado y entiende que no merece la salvación, que no merece ser un hijo de Dios. Y aquí Ruth lo dice de la siguiente manera: no lo entiendo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Es cierto que en el versículo 2 Ruth le había dicho a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y aun cuando Ruth no supiera por qué había usado ese lenguaje, fue Dios quien puso estas palabras exactas en su boca para que nosotros tuviéramos conocimiento de que eso era lo que ella estaba buscando. Ella no estaba buscando más que una pizca de misericordia, una pizca de gracia. Y entonces entró en el campo de Booz, y según parece, no cesa de ser bueno con ella. Muchas cosas maravillosas acontecen y todas ellas en un momento. Y por eso Ruth pregunta: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Yo no esperaba una gracia así. No esperaba que usted fuera tan benevolente, tan maravilloso, tan amable, tan misericordioso, tan compasivo, tan considerado. No esperaba nada de eso. ¿Por qué, si yo no soy más que una extranjera, una extraña? ¿No sabe usted acaso, Booz, que yo soy una mujer maldita? Sí, yo soy una mujer maldita y usted no debería ni tan siquiera hablar conmigo. ¿Cómo es posible que yo reciba esta gracia? En el versículo 10 leemos: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Fíjense, a través del libro de Ruth, a través de esta hermosa historia de amor, Dios nos está recordando otra vez lo maravilloso y sobremanera increíble que es su amor. El hecho de que Dios pueda ser tan amoroso, tan magnánimo, tan amable y tan misericordioso es algo que está más allá de nuestra comprensión. Y en la última parte del versículo 10 dice: para que me reconozcas siendo yo extranjera. En otras palabras, yo estoy fuera, soy un perro, merezco que me pisen y me echen en un montón de estiércol. No soy nada por causa de mis pecados, sin embargo tú has tenido misericordia de mí. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es estupendo? ¿No es maravillosa su magnanimidad? ¡Qué Salvador tan estupendo! Me callo de admiración, me quedo sin palabras, guardo silencio y enmudezco ante esta maravilla, ante la maravilla de la salvación que Dios ha provisto para nosotros. ¿Por qué me salvó a mí si yo no lo merezco? Yo soy un extranjero, un pecador bajo la maldición de Dios. ¿Y por qué salvó a cualquiera de nosotros? Y sin embargo, Dios tuvo conocimiento de nosotros. Él nos conoció. En el versículo 11 vamos a examinar cuándo fue en realidad que Él comenzó a conocernos. Y ahora, para proseguir en nuestro estudio, vamos a analizar Ruth 2:11, donde a la letra leemos: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Pero vamos a analizar este versículo en nuestro próximo estudio, y entonces descubriremos cuándo fue que Dios nos conoció a nosotros. Hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.